en defensa de la revolución. Quiero explicarles que a mediados de la semana pasada habíamos decidido realizar un programa como este de comparecencia de un grupo de compañeras y compañeros de la dirección del partido y el gobierno vinculados a todas las tareas de enfrentamiento a la pandemia, conocedores de la situación actual, para brindarle información a nuestro pueblo y compartirlas también con un grupo de periodistas de nuestros medios de comunicación masivos. Ese propósito lo mantenemos en esta comparecencia, que por supuesto tenemos también que vincularla para esclarecer todo un grupo de matrices que en las últimas semanas y en las últimas horas han tratado de imponer acciones de descrédito con la manera transparente con que nuestro país enfrenta la pandemia, enfrenta otros procesos, para desacreditar la labor del gobierno, para desacreditar la labor de la revolución, para tratar de fracturar la unidad de nuestro pueblo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy en este horario de la mañana. Con nosotros están presentes, como ustedes pueden apreciar, un grupo de compañeros del Buró Político, de la dirección del partido, de la dirección del gobierno. Todos han estado liderando procesos de dirección alrededor del enfrentamiento a la pandemia, alrededor de los procesos también económicos, la política exterior, otros vinculados a la labor científica que tanto ha enaltecido a nuestro pueblo, que tanto ha enaltecido a nuestro país y que tanta confianza y seguridad nos da en el presente y en el futuro de cómo será una de las luces para enfrentar la pandemia, que como ya expliqué es uno de los temas que vamos a abordar. Y por supuesto contamos con un grupo importante de periodistas de nuestros medios de comunicación. Realizada esta presentación, creo que estén claros los motivos por los cuales estamos con ustedes en este momento, e iniciamos la ronda de preguntas por parte de nuestros periodistas. A ver, nos pide la palabra la periodista Talía González, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenos días, presidente Díaz-Canel, para usted, primer ministro y todos los participantes en esta comparecencia especial. Como sabemos, uno de los detonantes de lo acontecido este domingo fue precisamente el tema vinculado con los apagones. Quisiera conocer la situación actualizada de la situación energética del país y si habrá una mejoría en el corto periodo de tiempo. Gracias, Talía. Yo creo que el ministro Libán está en condiciones de dar todos los datos acerca de la situación electroenergética, por toda la trayectoria que hemos pasado en estos meses, cuáles son las causas que han provocado la inestabilidad que hemos tenido en este momento y cuáles son las perspectivas. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días a todo nuestro pueblo. Decirle que, bueno, desde el pasado 21 de junio último se han venido produciendo un grupo de afectaciones al sistema eléctrico, del sistema eléctrico, que ha provocado interrupciones a la población. Esto ha estado motivado por un grupo de averías que hemos tenido en la generación base, fundamentalmente, y también en la generación distribuida, que no ha permitido tener la disponibilidad necesaria para poder cubrir la demanda. Esto ha estado muy marcado porque dentro de estas averías está la unidad de la termoeléctrica de Guitera, que, como se ha venido informando en diferentes medios de prensa, por el noticiero y por la prensa, tuvo una avería significativa en una de sus vigas estructurales de la caldera, es decir, el piso, la que soporta todo el piso, el fondo de la caldera, es una estructura madre que tuvo una avería producto de que sus tensores fallaron y la avería ha tomado tiempo poder resolverla. Ya en estos momentos, ya la unidad está resuelto la avería y estamos en un proceso de restablecer las condiciones para comenzar el proceso de arranque de esta unidad, que debe estar sincronizada en la madrugada de mañana. Debemos tener sincronizada esta unidad y también ya empezar todo el proceso de toma de carga. Yo quiero decirle a todo nuestro pueblo
que el país hace un enorme esfuerzo por mantener la generación de electricidad y el servicio a nuestro pueblo. Esto en medio de una tensa situación provocada por el brutal bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, que es un bloqueo económico, comercial y financiero. Las limitaciones financieras y de acceso a crédito que nosotros que ha tenido el país disponible para poder reparar las termoeléctricas ha estado muy marcado por el bloqueo. También tenemos muchas limitaciones con respecto al acceso de tecnología para poder reparar y tener las piezas de repuesto y los componentes para reparar todas las tecnologías que tenemos en la generación. Y también los problemas con el combustible que también se han venido denunciando sistemáticamente, es decir, todas las medidas contra los buques, contra las empresas que traen el combustible a nuestro país. Es decir, que ha sido un escenario extremadamente tenso en el que ha vivido el país en los últimos años, que agravado por, como ya expliqué, porque estas medidas se han recrudecido en la última etapa. No obstante, bueno, hay un grupo de cuestiones que se han venido trabajando y lo fundamental es que en los últimos días han tenido una influencia no solo la unidad de Guitera, sino hemos también tenido inestabilidad en algunas otras averías que hemos tenido en algunas plantas térmicas también. Y los últimos 4 días también ha habido un incremento sostenido de la demanda. Para ponerle un ejemplo, en las últimas 4 madrugadas hemos tenido un incremento del consumo en 414 megawatts más que lo que veníamos teniendo en los días anteriores, después que tuvimos esta avería en Guitera, del 21 de julio hasta hace 4 días anteriores. Y en la media, por ejemplo, hemos tenido 163 megawatts más, y en el pico de la noche 317 megawatts. Es decir que hemos tenido dos factores fundamentales: averías que hemos tenido en las centrales termoeléctricas y en la generación distribuida, y un aumento significativo de la demanda en los últimos días con relación a los días anteriores, a los 4 días anteriores. Esto ha provocado, bueno, que se han incrementado las afectaciones al servicio eléctrico. Como ya expliqué, bueno, Guitera, estamos en estos momentos ya que concluyeron todos los trabajos, va a empezar el proceso de arranque. El proceso de arranque es un proceso lento porque se hizo una fundición de todo el refractario del piso de la caldera y esto hay que hacerlo por etapas, es decir, hay que primero tener 80 grados, después hay que tener a 150 grados, ir haciendo mesetas, estabilizando para que frague todo el material refractario que se vertió, y nosotros estamos estimando que en la madrugada de este martes, a principio en la mañana del martes, podemos sincronizar esta unidad. También tenemos la unidad número 2 de Fertum, que salió por una avería en un calentador de aire regenerativo de la caldera. Esa unidad en estos momentos está en proceso de arranque y debe quedar sincronizada antes del mediodía de hoy, que también va a ser un aporte de 180 megawatts al sistema y va a mejorar la situación de la generación. Y también se han concluido los trabajos de la unidad número 1 de Fertum, que también es una unidad que, bueno, se tuvo una avería significativa en el 2016, se recuperó con mucho esfuerzo, se ha venido recuperando, incluso todo el equipamiento que se ha montado en la última etapa, hemos tenido que montarlo prácticamente con personal y técnicos cubanos, con asistencia técnica a distancia. Hemos tenido un grupo de especialistas mínimos en el país extranjero para hacer este montaje muy complejo, y decir que, bueno, que todas las pruebas han sido satisfactoriamente. Ya se hizo la prueba de rodaje del turbogrupo a 3.600 revoluciones por minuto, se hicieron todas las pruebas eléctricas de generador que también fueron satisfactorias, y la unidad ha sincronizado 3 veces en prueba y lo ha hecho también de una manera satisfactoria. En fin de semana hemos venido corrigiendo algunos defectos que han salido del propio proceso de montaje y de todo el proceso de prueba, y en estos momentos ya se están creando condiciones para arrancar la unidad. Y después que se arranque la unidad tenemos que ajustar el régimen químico de la unidad y probar las válvulas de seguridad. Es un proceso que es propiamente ya del proceso de arranque de la unidad, y debemos también esa unidad en el día de mañana tenerla ya tomando alguna carga.
Es una unidad nueva que va a requerir un proceso paulatino de ir tomando cargas poco a poco, pero ya va a empezar a aportar al sistema eléctrico nacional. Como ustedes podrán ver, son 2 unidades grandes, la unidad de Guitera son de 280 megawatts, estaba aportando, y esta unidad que es de 250, vamos a tener prácticamente más de 500 megawatts en el sistema en los próximos días de la semana. Por lo tanto, ya va a empezar paulatinamente a ir mejorando con la incorporación y la estabilidad de estas unidades, va a ir mejorando la situación del sistema eléctrico nacional. Yo quería también, ya por último, bueno, referirme y decirle a nuestro pueblo que tengan confianza y comprensión, porque se está trabajando intensamente, ininterrumpidamente, las 24 horas del día. Están los cuadros principales del Ministerio y de la Unión Eléctrica enfrascados en resolver todas las averías y resolver todos los problemas que tenemos en el sistema eléctrico nacional para, en el menor tiempo posible, lograr la estabilidad y volver a tener una generación que pueda suplir la demanda que hoy está necesitando el país. Muchas gracias. Yo quería también profundizar y apoyar la intervención del ministro Libán. Podemos recordar cuando en el 2019 se comenzaron a incrementar las medidas restrictivas que aplicó la administración Trump cuando se anunció la aplicación del capítulo 3 de la ley Helm-Burton, que de manera muy transparente le explicamos a la población que íbamos a entrar en un periodo difícil, donde íbamos a tener un grupo de dificultades y de carencias económicas, y que eso pasaba también por las dificultades para tener a tiempo los combustibles necesarios para la marcha de la economía del país, porque en ese momento también se enfiló esa política de sanciones a buscar que no entrara ningún tipo de combustible en Cuba, a boicotear las posibles entradas de combustible a Cuba, y por lo tanto todo eso nos ponía en una situación muy compleja. ¿Cuál fue la decisión del gobierno cubano? ¿Con qué perspectivas? ¿Cuáles fueron los conceptos que se defendieron? Bueno, ante todo, proteger la generación eléctrica para la población, incluso a costa de tener que parar o tener que ralentizar o disminuir la actividad económica del país. Y así comenzamos a trabajar, y yo creo que durante más de 1 año y medio, hemos estado sin apagones, excepto los que se produjeron por averías de los sistemas de distribución, de los sistemas eléctricos en las diferentes estructuras. Y es ahora cuando entramos en un déficit de generación, precisamente por rotura de las plantas de generación. Yo recuerdo que alguien, o algunos compañeras y compañeros, en varios momentos me decían: es un milagro de que no hayamos tenido apagones en estas condiciones. Y yo siempre explicaba: no es un milagro es dejarlo a una voluntad divina, no, tiene que ver con el esfuerzo, con el tesón, con la inteligencia con que se ha ido trabajando, y sobre todo con la voluntad política de defender ante todo la generación para la población, para causar la menor cantidad de afectaciones posibles. Pero también todos estos procesos que hemos tratado de enfrentar y de vencer ante una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país, llevan efectos acumulativos, y precisamente yo creo que hoy los problemas que tenemos tienen que ver con esos efectos acumulativos. En esta situación de los problemas de abastecimiento de combustible, ¿qué incidentes hemos tenido que sobrepasar o hemos tenido que enfrentar? No siempre hemos tenido todos los combustibles necesarios a tiempo. Quiero explicar que nuestro sistema electroenergético nacional, Iván me puede hacer alguna corrección desde el punto de vista técnico, de todas formas yo soy ingeniero eléctrico. Nosotros tenemos una generación térmica que es la base fundamental, que trabaja con crudo cubano. Nosotros tenemos otra base de generación distribuida, idea del comandante en jefe, en una determinada etapa del país, donde tuvimos muchas afectaciones electroenergéticas, de crear islas que nos permitían crear circuitos de generación distribuida para apoyar los momentos de los mayores picos de demanda. Y ahí tenemos varias tecnologías que funcionan con diferentes tipos de combustible. Hay plantas o grupos electrógenos que funcionan con fuel oil, hay otras plantas o grupos electrógenos que funcionan de diésel. Cuando tú no tienes los combustibles, los surtidos de combustible, los tipos de combustible
de manera oportuna sobrecargas la generación en algunas de esas plantas. Si no tienes fuel, sobrecargas las que trabajan con diésel. Si no tienes diésel, sobrecargas las que trabajan con fuel. Y si no tienes diésel ni fuel, sobrecargas entonces las que trabajan con crudo nacional. Por lo tanto, muchas veces grupos electrógenos que están previstos para trabajar en una cantidad determinada de horas días han estado trabajando casi todo el día acompañando a la generación térmica. Y eso provoca desgaste, eso provoca de que las horas de operación posible antes de los mantenimientos que hay que planificar se consuman más rápido y por lo tanto quedan menos días para poder tener en vitalidad estos sistemas. Y eso nos ha acumulado un grupo de problemáticas. También esa acción de sobrecarga en la generación de algunas de estas tecnologías, la carencia de piezas de repuesto, los financiamientos que no hemos podido recibir como parte de toda esta política cruel, agresiva, de bloqueo económico recrudecido, de persecución financiera recrudecida, de persecución también energética, y no solo recrudecida, mantenida por la actual administración del gobierno de los Estados Unidos, ha provocado que no tengamos el financiamiento para poder cumplir los ciclos de mantenimiento, para poder reparar, para tener las piezas de repuesto y los insumos necesarios para que todo ese sistema tenga toda esa vitalidad. Y llegamos al momento más complejo. Se nos acercaba el verano, sabemos lo que significa el verano en la vida de nuestro pueblo, y dijimos que era necesario para tener más estabilidad en el verano empezar a hacer con los pocos recursos que habíamos podido acumular hasta el momento determinados niveles de mantenimiento en un grupo de estas plantas, pero como no teníamos capacidad, por todas estas razones, de cobertura, sacar una planta o una tecnología determinada en mantenimiento o en algún tipo de reparación significa que perdemos capacidad de generación. Si con esto además aumenta la demanda de generación, sobre todo en el pico, eso ya nos provocaba déficit, por eso hemos tenido que ir a apagones. Ahora, los apagones de este tiempo también tienen otras singularidades que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo con la COVID. En la misma medida que han crecido los casos de COVID, como parte de los conceptos, y de eso vamos a hablar en otro momento seguramente, como parte de los conceptos de atención a la población cubana y de buscar los ingresos en entidades estatales, nosotros, además de las instalaciones hospitalarias, además de las instalaciones del sistema de salud, tuvimos que abrir centros de aislamiento, centros de ingresos en otras instituciones, en otras instalaciones, digamos escuelas, determinados centros de infraestructura que podían tener estas condiciones. Hemos llegado incluso a habilitar hoteles como hospitales. Por lo tanto, también con el concepto de provocar la menor cantidad de molestia en la atención a estos pacientes de COVID, hemos tenido que proteger más circuitos en estas condiciones. Al proteger más circuitos que los previstos, quedan menos circuitos en capacidad de no ser apagados. Por lo tanto, los apagones los tenemos que distribuir entre un menor número de circuitos. ¿Eso qué implica? Más horas de apagones en esos circuitos. Y si a eso se adiciona que en medio de toda esa programación, en un momento determinado, hay otra falla o hay otra rotura, como pasó en estos días, entonces se acrecienta el número de horas. Y eso nosotros sabemos que causa incomprensiones, causa insatisfacciones en la población. Pero yo siempre razono lo siguiente, y lo quiero compartir con toda franqueza con nuestro pueblo. Ustedes pueden tener la seguridad que el gobierno cubano, por lo que ha estado preocupado, es por causar la menor afectación posible. Y yo creo que en esto también hay un concepto de cómo hemos resistido todo este vendaval de sanciones y de agresión para poder mantener vital nuestro sistema electroenergético, para darle satisfacción y bienestar a nuestro pueblo. Nosotros no apagamos para molestar a nuestra población. Eso no está en nuestros conceptos, eso no está en nuestros sentimientos, eso no está en nuestras emociones, eso no está en nuestros compromisos. Eso no nos pasa ni por la cabeza. Al contrario, aquí la lucha todos los días, y Libán sabe que ha sido criticado, a veces tal vez injustamente, por la molestia que nos provoca que pasen estas cosas, pero también cuando vemos cómo ellos se han entregado en alma y cuerpo con todo su personal técnico a solucionar en el menor tiempo posible estas cosas, pero han
les ha faltado el financiamiento, les han faltado los elementos fundamentales para poder hacer estos trabajos con más efectividad y con más eficiencia. Y en medio de todo eso, estamos haciendo inversiones nuevas, como aquí que se está explicado. Vamos a concluir en los próximos días. A mí no me gusta ya ni dar fechas de esto, porque estos procesos de puesta en marcha de reparaciones capitales o de inversiones se planifican, pero pueden tener, como son procesos de puesta en marcha que llevan afinación, que llevan, como se dice, calentamientos antes de sincronizar, pueden traquear, pueden fracturarse en el tiempo por algún imprevisto técnico. Pero se ha buscado eso, y en medio de esa situación estamos haciendo una reparación capital, una inversión en una de las unidades de Felton, que aquí explicaba Liván que debe entrar en los próximos días. Estamos haciendo una inversión con financiamiento de la Federación Rusia en el Mariel, que estará en los próximos meses. Ya se han corrido bastante los meses, porque también con la COVID las asistencias técnicas han tenido limitaciones. Estamos haciendo una reparación en un grupo de plantas que aquí también explicó Liván. Entró en rotura Guitera y se ha hecho todo este trabajo de Guitera. El país ha continuado las inversiones incrementando la generación eléctrica con fuentes no renovables de energía, y se sigue trabajando en los parques eólicos, en los parques fotovoltaicos. O sea que hay todo un programa de inversiones energéticas para apoyar todos estos temas, pero lamentablemente hemos pasado por esta situación. Entonces yo creo que aquí, comprendiendo estas cosas y sabiendo que causan insatisfacción, para nosotros está claro que cualquier señalamiento que haga la población, cualquier inquietud, cualquier queja con esto, la podemos valorar, la podemos discutir, la podemos analizar. Hemos estado informando sobre estas cosas, pero en ningún momento ha sido para molestarlos a ustedes, querido pueblo. Y este es uno de los argumentos que los que nos han bloqueado y que los que han provocado que lleguemos a esta situación, que quieren con estas situaciones provocar estallidos sociales, provocar incomprensiones, provocar insatisfacciones, alientan entonces a que se vaya de una manera desordenada a expresar, a plantear lo que podemos hacer por las vías que tenemos, por los canales de comunicación que tenemos, siempre respetando el orden del país, siempre preservando la tranquilidad ciudadana, que es una de las quimeras que tiene nuestra sociedad, no alterando el orden, con un comportamiento civilizado, con un comportamiento comprometido y solidario entre todos. Yo creo que esa es la manera en que tenemos que trabajar, y eso es a lo que le alentamos a nuestro pueblo. Hoy, aunque se abren algunas perspectivas de mejoría, que pueden tener mayor o menor demora en el tiempo, yo creo que también tenemos que plantear lo siguiente. Aquí tenemos dos caminos que además confluyen y que son parte de esto. Por una parte, ahorrar todo lo que podamos con responsabilidad, tanto en el sector residencial como en el sector estatal. Y tiene que ver con la responsabilidad institucional y tiene que ver también con la responsabilidad familiar y con la responsabilidad social. Y por otra parte, que con la mayor eficiencia posible, la mayor efectividad posible, en el menor tiempo posible, nuestro personal calificado de los sistemas de la Unión Nacional Eléctrica sea capaz de cumplir con estos programas de mantenimiento y de reparación de las unidades que hemos tenido fuera de servicio en estos tiempos, y yo creo que aquí se ha dado una explicación clara de este tema. Pasamos a una próxima pregunta. Villarrutia. Demetrio Villarrutia, Radio Cubana. Buenos días, presidente. Buenos días a los presentes. Bueno, en las últimas horas hemos vivido acontecimientos que nos recuerdan hechos vividos particularmente en varios países de América Latina, métodos similares, historia, imágenes. En este sentido, quisiera preguntarle, presidente, ¿cuál es su valoración al respecto? Bueno, como una oportunidad que tenemos con los que están participando en esta mesa, hay un compañero nuestro que hoy es el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, miembro de nuestro secretariado, el compañero Polanco, que vivió estas experiencias también en un país amigo, en un país también asediado, en un país al que le han recrudecido las sanciones por parte del gobierno
imperial que es Venezuela. Polanco durante varios años ejerció como embajador cubano en Venezuela y vivió todo este fenómeno de las guarimbas, todas estas acciones que conforman ese manual que hay de lucha no convencional que se le han aplicado precisamente a los procesos revolucionarios. Por lo tanto, creo que Polanco podía dar un grupo de informaciones y análisis interesantes sobre este interrogante. Gracias, presidente. Efectivamente, estamos viviendo uno de los capítulos de la guerra no convencional. Y como usted bien decía, tuve el privilegio de vivirlo personalmente allí durante varios años en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. El comandante Chávez le llamó a todo ese proceso golpe continuado, porque era una combinación de acciones en el ámbito económico, político, mediático, diplomático, sabotaje, y tenía una manera muy peculiar de explicarlo. Hablaba de una mecha lenta, como la de un explosivo que va avanzando en la pólvora hasta que llega el detonante. Es la manera gráfica que el comandante Chávez tenía para explicar lo que muchos analistas y estamentos militares plantean como la estrategia de guerra no convencional, revoluciones de colores, se ha llamado en otros lugares, guerra híbrida de cuarta generación o golpe blando, golpe suave. En el caso de Venezuela, las guarimbas provocaron daños humanos, daños materiales de unas dimensiones extraordinarias. Le llamaban guarimba a aquellos disturbios callejeros, bloqueos de calles, toma de instalaciones, generar importantes eventos para lograr lo que denominaban un estallido social. Incluso recordemos aquello del intento de introducción forzosa de ayuda humanitaria por la frontera de ese país, algo inédito, inusual, y es que como parte de estas teorías de golpe blando se unen las medidas coercitivas unilaterales, de carácter económico, comercial, financiero, para provocar carencias, necesidades, limitaciones en el acceso a recursos financieros, alimentos, medicinas, y es parte de un manual que se ha aplicado rigurosamente en varios países, desde países del Medio Oriente, Europa y también América Latina. Es una estrategia intervencionista para aplicar lo que se ha denominado el cambio de régimen y por tanto sigue tácticas de la llamada lucha no violenta, entre comillas, para generar inestabilidad, caos en los países, provocar a las fuerzas del orden para inducir acciones de represión que a su vez generen la percepción de violación de derechos humanos. Y eso genera a su vez nuevas acciones mediáticas para movilizar a quienes son parte de la acción de desestabilización. Y todo eso potenciado por los medios de comunicación masiva, ahora con la existencia de un espacio público digital que replica de manera compulsiva, de manera violenta, todas estas narrativas para provocar la ingobernabilidad. La irrupción de este espacio digital facilita la generación de noticias falsas, tergiversación, manipulación de los hechos y busca, a través de la emocionalidad, que se provoquen este tipo de acciones, denigrar a las autoridades y todo eso para que mediante plataformas globales, digitales, se logre una hegemonía en los flujos de información mediante algoritmos que todos ya conocemos. La pretensión es evidente, es quebrar la voluntad del ser humano, es fracturar a las instituciones, es socavar la unidad nacional de los países
Y para eso se dedican cuantiosos recursos. No es algo improvisado, es algo muy bien diseñado, estructuras, agencias de Estados Unidos dedicadas con laboratorios para crear estas condiciones y lograr sus objetivos. Son tecnologías muy sofisticadas que fabrican estos mensajes y dirigen las operaciones. Pero también se ha demostrado que es posible derrotarlas, que no hay tecnología ni estrategia de esta naturaleza que pueda con la unidad de un pueblo, que pueda cuando hay una población organizada, movilizada, consciente de sus objetivos como nación y de su historia. Así que yo creo que Venezuela ha demostrado que es posible derrotarlas, como lo está demostrando Cuba, como lo demostró nuestro pueblo valiente, heroico en la jornada de ayer. ¿Alguien quiere ampliar sobre esta interrogante? Bueno, yo quería explicar que sería interesante incluso diseccionar lo que pasó ayer en el contexto de esta información que da Polanco de cómo está concebida esta estrategia de guerra no convencional. Y hablando de Venezuela, hay que decir que una de las primeras llamadas que recibimos ayer en la tarde de apoyo, de solidaridad, de comprensión, fue precisamente la del hermano presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. Está el tema mediático y el calentamiento que explicaba Polanco que se realiza en las redes sociales. ¿Estuvo presente en todo lo que sucedió ayer o no? Estamos observando que en las últimas semanas se incrementó la campaña en redes sociales contra la Revolución Cubana, planteando un grupo de matrices alrededor de los problemas y las carencias que estamos viviendo, porque esa es la manera en que se monta a tratar de crear disconformidad, insatisfacción, que llega a la protesta a partir de manipular las emociones y los sentimientos en redes sociales de las problemáticas que tiene la población. Y hay que ver aquí cómo en toda esta campaña acudieron a todos los youtubers y a todos los influencers que pudieron en redes sociales, incluyendo una determinada artista con determinadas características que empezó apoyando el bloqueo y parece que después la presionaron y terminó diciendo que yo soy un tirano o alguno de esos epítetos que nos ponen. Ahora, yo estaba observando ayer en los planteamientos que hacían algunas de estas personas que realizaron hechos de protesta o hechos de insatisfacción, donde quiero destacar que no todos son contrarrevolucionarios, ni mucho menos. Hay una minoría de contrarrevolucionarios que trató de liderar estas acciones, pero aquí tenemos personas, revolucionarias o no, insatisfechas, con confusiones tal vez, con incomprensiones, con falta de información y también con el deseo de manifestar alguna situación particular. Pero en torno a qué montaron esas insatisfacciones y hacia qué estaban dirigidas todos esos esfuerzos mediáticos bien pagados en los cuales se centraron durante todos estos días. Al problema eléctrico, que no lo voy a explicar, lo hemos explicado aquí y que es una realidad. Al desabastecimiento de alimentos y medicamentos y a los problemas de las tiendas con ventas en divisa. Todos esos temas que hoy están presentes en nuestra sociedad como insatisfacción, ¿cuál es el origen de ellos? ¿Cuál es la causa de ellos? Es el bloqueo. Por lo tanto, esto es un discurso muy hipócrita, es un discurso de doble rasero, es un discurso de calumnia, es un discurso manipulador y es un discurso de mentira. Ya explicamos cómo el bloqueo afecta el sistema electroenergético nacional. Conocemos cómo el bloqueo nos limita de los ingresos en divisa con los cuales tenemos que comprar alimentos. Nosotros necesitamos más de 2.000 millones de ingresos en divisa para comprar alimentos que no satisfacen
todas las demandas de la población, pero tenemos que comprar insumos para la agricultura, tenemos que comprar maquinaria, tenemos que comprar piezas de repuesto, tenemos que comprar fertilizantes, tenemos que comprar herbicidas y después el viceprimer ministro Alejandro podrá dar en algún momento informaciones de datos económicos que tienen que ver con estas realidades. El bloqueo nos ha limitado para nosotros adquirir medicamentos o las materias primas con que producimos medicamentos. Lo que hace el país, el esfuerzo que hace el país en la producción de medicamentos gracias al potencial científico y productivo que tenemos es increíble. Si no recuerdo mal la cifra, nosotros necesitaríamos gastos de más de 1.900 millones, entre 1.500 y 1.900 millones de dólares para comprar los medicamentos que cumplen el cuadro básico de medicamentos del país. Ustedes saben, este país ¿con qué logra eso? Con una inversión de 300 millones. Porque nosotros somos capaces de producir, comprando materias primas e insumos, la mayor parte de los medicamentos de ese cuadro básico. Hay otros que tenemos que comprar, o sea que con 300 nosotros logramos el rendimiento para el cual tendríamos que gastar de 1.500 a 1.900 millones que hoy. Y hoy no hemos dispuesto ni de los 1.500 o 1.900 millones, ni tan siquiera de los 300. Y en medio de esto hemos tenido que dedicar una parte de esos pocos ingresos para la salud, ¿qué? A enfrentar la pandemia y a desarrollar las vacunas. Y yo veo cómo en el mundo los países que han ido desarrollando vacunas hablan de miles de millones dedicados a los programas de vacunas. Yo a veces no le he dicho a nuestros científicos, ni les voy a preguntar de cuánto han dispuesto, porque el problema es que hay teclas y hay informaciones y datos que no lo tiene ningún programa de computación, que son los del compromiso, los de la voluntad, los de la reafirmación de ser soberano, que la tienen esos científicos. Y con eso es con lo que han logrado producir vacunas. Pero a nosotros, para producir también las vacunas, nos faltan insumos y nos faltan determinados componentes que se están buscando para tener en el menor tiempo posible todas las producciones, todas las dosis que necesitamos para nuestra población y también para brindar al mundo. Y está el tema de las tiendas en divisas, que hemos explicado en varias ocasiones por qué tuvimos que ir a esa medida, que no era para nosotros deseable. Si nos cercan, si nos cierran, si no tenemos dinero, ni tan siquiera para abastecer las tiendas en moneda nacional, teníamos que captar una parte de esa divisa que estaba en el país, y con esa divisa salir a comprar para reaprovisionar esas tiendas y también para ofertar y mejorar los abastecimientos en las tiendas en moneda nacional, que son para toda la población. Y hemos captado divisas. ¿Dónde se nos cortó esa posibilidad? En que, como parte de las medidas restrictivas y como haberlos puesto en la ley de países patrocinadores del terrorismo, entonces no hemos podido exportar la divisa que hemos captado, y eso nos ha cortado los flujos financieros para cumplir con ese propósito. Entonces, todo lo que hacemos en función de la población, para mejorar nuestra población, es hacia donde se han dirigido a tratar de evitarlo, a tratar de que no podamos tener esas posibilidades. Y entonces ahora vienen con el cacareado discurso en redes sociales, alentando todas estas insatisfacciones, yendo contra todos estos temas, trabajando nada más con los sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos y las motivaciones que tiene la gente? Las afectaciones, las insatisfacciones, que son claras. Por eso, una de las cosas que tenemos que también aclararle a nuestra población, que también tenemos que trabajar con nuestra propia información, es tener siempre el sentido. Uno puede estar insatisfecho, es legítimo que tengamos insatisfacciones, pero también tenemos que ser capaces de visualizar, de definir bien dónde nos quieren manipular, dónde nos quieren separar. Todos estos que alientan estas cosas y que quieren aparecer como salvadores de la situación cubana, no les interesa ni la salud del pueblo, ni la alimentación del pueblo. Quieren cambiar un sistema o un régimen, como ellos lo llaman, para imponer qué tipo de gobierno y qué tipo de régimen en Cuba. El de la privatización de los servicios públicos, el que da más posibilidades para una minoría rica y no para las mayorías, el que no tendría en cuenta los intereses y las necesidades de todos, el que no haría esfuerzos adicionales como los que tenemos que hacer. No es un discurso muy hipócrita y muy cínico que tú que me bloqueas, que tú
que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años, las recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador, levántame el bloqueo, levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo, que ha hecho una inmensa obra social con una economía subordinada casi a una economía de guerra por cuenta de estas medidas. ¿A qué le temen? ¿Al ejemplo de Cuba? ¿A lo que puede hacer Cuba en otras situaciones de más posibilidades económicas? ¿Por qué no pueden ser capaces de convivir civilizadamente en una relación con un país, aunque tengamos diferencias ideológicas, que no constituye ninguna amenaza para los Estados Unidos? A nosotros no nos interesa lo que pueda pasar dentro de la concepción de cómo el gobierno y el pueblo norteamericano quieran hacer su sistema de gobierno. Pero sí exigimos que nos respeten la autodeterminación, la soberanía y la manera en que la mayoría de los cubanos han aceptado defender el socialismo. Entonces, esas campañas, esa manera de actuar está de esa forma. ¿Y eso en dónde encuentra mayor eco? En un sector que para nosotros tenemos que asumirlo, es parte de las insuficiencias nuestras, de los problemas sociales que no hemos podido resolver, pero hay un sector que delinque. Y ayer vimos delincuentes, ayer la actitud, eso de respuesta, de manifestaciones pacíficas. Yo lo he dicho, nosotros tenemos miles de formas y miles de maneras de modo pacífico, donde los revolucionarios, donde además los revolucionarios no conformes o insatisfechos, e incluso los no revolucionarios, se puedan manifestar. Pero ayer la respuesta no era, la propuesta no era pacífica. Ayer hubo vandalismo, ayer se rompieron y se apedraron tiendas en divisas, se robaron artículos de las tiendas en divisas. Por cierto, lo que menos se robaron no fueron alimentos, si estaban tan desfavorecidos con alimentos, lo que se llevaron fueron equipos suntuosos electrodomésticos. Ayer apedraron a fuerzas de la policía, viraron carros, un comportamiento totalmente vulgar, totalmente indecente, delincuente. Ya hoy están las campañas centristas de los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, de los que hasta en un determinado momento nunca quisieron denunciar el bloqueo y por tanta crítica que tuvieron también en las redes sociales, han ido modificando su discurso y ahora sí hablan de bloqueo y de condena al bloqueo, pero dicen que nosotros no buscamos una solución política elevada convocando al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó, o sea que el pueblo está consciente de eso, pero además nosotros no hemos alentado a nadie desde las posiciones de fuerza, ni desde las posiciones violentas. El pueblo fue a discutir, fue a argumentar, lo que pasa es que enfrentaron al pueblo con violencia. Y el pueblo se defiende, y el pueblo defiende sus derechos. Entonces eso está también en todo este montaje. Y con todo este montaje entonces quieren fracturar y separar pueblo, Estado, de gobierno, de partido. Muchas veces dicen, no, nosotros vamos a favorecer al sector no estatal para que no haya participación del Estado. Bueno, el sector no estatal también lo han desfavorecido con todas estas medidas de restricciones y todas estas medidas de bloqueo. Todo el discurso se desvanece, todo el discurso se fractura, todo el discurso se demuestra con las acciones que hacen y con la manera en que lo hacen, que es totalmente una mentira. Y entonces el famoso cambio de régimen. ¿A quién le molesta el régimen, el supuesto régimen cubano? ¿A quién le molesta el sistema político cubano, las maneras que hacemos las cosas? A nuestro pueblo, a la mayor parte de nuestro pueblo no, porque es esa mayor parte la que construye ese sistema, la que lo ha refrendado en miles de procesos democráticos de debate público, donde han participado también las personas que tienen una opinión diferente a la revolución. ¿A quién le molesta? Al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué no ve las virtudes que tiene este sistema de gobierno en Cuba, que es capaz de trabajar con todos, de trabajar para todos, que tiene políticas públicas que tienen un impacto tremendo,
en la educación, en la salud, en la cultura, en el deporte, en la seguridad social, en la asistencia social, en la tranquilidad ciudadana que todos los embajadores que vienen a nuestro país lo pueden apreciar, los turistas lo pueden apreciar. ¿Por qué quieren ir contra eso? ¿Y por qué arman todas estas desenfrenadas maniobras que terminan en el aliento al vandalismo, a la delincuencia, y al final hacen cerrar más las filas de ese pueblo en respuestas como las que dio de victoria nuestro pueblo ayer? Nos unen más, nos ponen más claro cuáles son las verdaderas intenciones, de dónde vienen esas intenciones, y entonces salen estas actitudes